¿Qué es el desarrollo en el real, bien? ¿O qué es el desarrollo en general, no? Cuando esto sirve para todas las áreas. Si yo hago desarrollo de software, por ejemplo, voy a estar haciendo desarrollo, ¿bien? Entonces, ¿qué es la palabra desarrollo? Básicamente lo que nos permite es darle una funcionalidad. Es decir, normalmente nos van a pedir que nosotros creemos una funcionalidad para darle vida a un objeto o a varios, ¿bien? Entonces, en lo que es Unreal en particular, tenemos dos formas de generar desarrollo, o sea, de desarrollar. Una con código C++, es decir, aprendiendo a programar el lenguaje C++, y la otra forma es usando blueprints. ¿Bien? O sea, podemos hacer un juego de punta a punta solamente usando blueprints sin tirar ni una sola línea de código de C++. ¿Bien? Básicamente, esto es una mejora, es una forma que se llama de programación visual. Bien, como pueden ver acá, son como unas cajitas que yo voy uniendo, que cada cajita tiene su funcionalidad y que internamente funcionan con C++. Pero para nosotros es invisible. Entonces, como programadores, a nosotros esto no nos va a costar mucho porque entendemos la lógica. Ahora, para las personas que están en este taller y no son programadoras, es muy necesario que empiecen siempre con blueprints para poder entender la lógica programable. ¿Bien? La lógica programable es un poco lo que ustedes tienen que lograr un poco en este taller, en este curso y en Blueprints Avanzados, que es el próximo, donde ya íbamos a empezar a hacer cosas mucho más avanzadas. Bien. Entonces, como dice ahí, ¿qué son los blueprints? ¿No? Uno dice blueprint. ¿Qué es blueprints? Bueno, blueprint, como dice ahí, es un sistema de desarrollo visual basado en nodos que se utiliza para definir variables, componentes y comportamientos en el real. Bien. Es muy flexible, es fácil de aprender y de seguir, ¿no? Porque no es por ahí todas esas líneas de código que yo tengo que saber qué hace cada línea, sino que acá simplemente tengo que seguir una línea, que es esta línea blanca, que después ya vamos a ver bien. Y siguiendo esa línea yo puedo comprender el flujo de la funcionalidad que estoy realizando. ¿Bien? Obviamente, como dice ahí, está basado en C++, que es el código del motor. O sea, todo internamente por atrás funciona con C++. ¿Bien? Pero en este taller no se da C++. Vamos a hacer todo con blueprints. Y van a ver qué interesante y qué fácil es de aprender blueprints. Y creo que esa es una de las ventajas que tiene sobre C++. Bien. Como dice ahí, permite crear jerarquías y modelar conceptos según herencia. Bien, esto va un poco de la mano de cuando nosotros necesitamos utilizar el concepto de herencia. Por ejemplo, nosotros podríamos crear un objeto, ¿no? Por ejemplo, un blueprint que sea un arma, ¿bien? Que el arma dispara, ¿bien? Pero después tenemos, por ejemplo, hijos de esa clase que son, por ejemplo, pistola y escopeta, ¿no? Pistola y escopeta, las dos disparan, las dos son armas, pero por ejemplo la escopeta lleva una munición y la pistola lleva otra munición. Si yo trato de usar la munición de la pistola en la escopeta, no va a disparar, y lo mismo si tratamos de hacerlo de manera inversa. Entonces, lo que nos permite el concepto de herencia o de jerarquías en este caso es poder modelar elementos funcionales escalables. Entonces, el día de mañana aparece la ametralladora, por ejemplo, que tiene otro tipo de munición, que no es ni la pistola ni la escopeta, pero sigue siendo un arma. Entonces yo la puedo poner en la misma jerarquía. No pretendo que entiendan jerarquías con esta explicación de un minuto que les hice, pero que entiendan que es posible generar estas estructuras conceptuales con jerarquía para hacer que nuestro código sea más eficiente y más escalable. Pero eso tiene mucho más énfasis por ahí en lo que es blueprints avanzados. Después tenemos eventos, interfaces, bien, esto más por el lado del desarrollo. Si alguno de ustedes son desarrolladores de software, lo van a entender. Si no lo son, no se hagan problema. Bien, estos son todos conceptos que se van a ver a lo largo de esta cursada y de la próxima. Tenemos, obviamente podemos definir variables. Bien, para los que no saben qué es una variable es un espacio en memoria donde se guarda un dato. Y justamente ese dato puede variar. Por eso se llama variable. Bien, y ese dato puede ser de diferentes tipos. Luego lo vamos a ver en esta clase.
pero como que lo que quiero que se lleven es el concepto de qué es un blueprint, qué es una variable, ¿bien? Después tenemos lo que se llama Data Only Blueprint, que son blueprints específicos que no hacen funcionalidades, sino que se encargan de almacenar información. Después vamos a ver que hay otras formas también de almacenar información. Por ejemplo, hay tablas para almacenar información dentro de Real, como podría ser un Excel, como podría ser una base de datos, bien, como para llevarlo a algo que probablemente ustedes conozcan. Tenemos componentes, bien, que son piezas de funcionalidad ya creadas, también lo vamos a ver en esta clase, y también obviamente se puede modularizar, bien, es decir, nosotros si tenemos un blueprint que por ahí tiene una estructura muy compleja, es decir, hace muchas cosas, lo que podemos hacer es modularizar, es decir, agarrar partes de ese flujo complejo y convertirlo en partes más fáciles. Y no solo eso, sino que esos módulos luego se pueden reutilizar para otras funcionalidades, ¿bien? Es decir, ese es el concepto de modularizar. Agarrar piezas de un código o de un flujo muy complejo y convertirla en partes más fáciles. Que después esas partes más simples las podamos utilizar en otro código. ¿Bien? Son conceptos que de a poquito ustedes van a ir asimilando, no se vuelvan locos. Van a ver que los van a ir de a poquito. Acá Francisco pregunta si hay una diferencia entre usar C++ y los blueprints. Bueno, hay un montón de diferencias. Pero acá en la próxima diapositiva voy a hablar un poquito de los pros y los contras de cada uno de ellos. ¿Sí? Por ahí te va a servir, Francisco, ver estas diferencias. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a comparar las dos formas de programar en el Real. ¿Bien? Entonces, como ya saben, Blueprints, Visual Scripting es un lenguaje de programación adentro de Real, secuencia de comandos visuales, que básicamente utilizan el modo de arrastrar y soltar. Por eso el otro día ustedes me preguntaban qué tipo de teclado. No se dan problema, con un teclado común pueden hacerlo porque van a usar mucho más el mouse para programar Blueprint que el teclado. ¿Van a usar el teclado? Sí, obvio, pero digo, van a utilizar mucho más el mouse, ¿bien? Y C++ en comparación es un lenguaje de programación basado en texto, ¿bien? Donde es de muy bajo nivel, es versátil, ¿bien? Es para resolver problemas muy complejos, pero obviamente tiene una curva de aprendizaje mucho más extensa, bien que no entra en el taller, en esta parte introductoria de los talleres de Unreal, bien. Obviamente que hay un montón de documentación si a ustedes les interesa en internet aprender C++, pero yo les recomiendo que empiecen con Blueprint porque la curva de aprendizaje es mucho más fácil, o sea, es mucho más corta, es mucho menos pronunciada, por así decirlo, ya que estamos hablando de curvas, y les va a permitir a ustedes entender la lógica programable, que es lo único que ustedes tienen que como ponerse como objetivo para este taller, aprender la lógica programable, es decir, aprender cómo hacer algunas funcionalidades y en base a eso empezar a practicar y a construir. Luego sí se va a practicar mucho, mucho más en lo que es el próximo taller, que es el de Blueprint avanzado, claramente. Ahí se va a hacer énfasis mucho más en la práctica y en la calidad de los códigos que ustedes y las funcionalidades que van a realizar. Pero acá, como estamos recién empezando, traten de eso, ¿no? De entender la lógica programable y empezar de a poquito, practicando. Bien, yo les voy a dar prácticas, traten de hacerlas. Así de a poquito van asimilando los conceptos. Bien. Andrés, no sé si es una pregunta o una afirmación, dice, ¿puede que una sea usando Blueprint? Estás limitado a las opciones que haya, mientras que con C++ puedes hacer lo que necesites. Sí, bueno, básicamente es la versatilidad esa de la que se habla, ¿no? En C++. El tema que hay a veces cosas muy específicas que no están en Blueprints y que conviene hacer en C++. Pero en realidad, para hacer un videojuego, ustedes pueden, ya les digo, pueden hacerlo punta a punta sin tirar una sola línea de código de C++. Así que en ese sentido, quédense tranquilos. Entonces, pro, vamos a ver todos los pros que tiene y contras que tiene usar Blueprints. Blueprints, pro, es más rápido y fácil de entender y es vital para el prototipado. Bien, es como les digo, es la programación para no programadores. Bien, no quiere decir que si ustedes son senior en C++ no puedan hacer Blueprint, no. O sea, es para todos, digamos. Pero obviamente, el que ya es un avesado programador y lo va a asimilar mucho más fácil. Ahora, el que le cuesta o que es diseñador o que no tiene tan arraigado la cuestión de la programación, bueno, es un buen lugar para comenzar. Y es un buen lugar para hacer un prototipo. Después ustedes me dirán, bueno, pero yo tengo que hacer un prototipo, es
es un prototipo para presentar. Bueno, está bien, prototipo para presentar, donde vos tenés 1, 2, 3, 5 enemigos. Pero después si vos venís y me decís, no, mira, yo necesito que haya 500 enemigos que peleen contra 500 enemigos. Bueno, por ahí te vas a encontrar con algunos cuellos de botella, algunas cosas complicadas para hacer con Blueprint. Y ahí lo tenés que hacer con C++, por ahí. Digo por ahí porque se ha mejorado mucho la performance de los blueprints. Pero, como digo, para un prototipo los blueprints son fundamentales, para entender la lógica. ¿Bien? Más amigable para diseñadores y para debuguear. ¿Bien? Es mucho más fácil debuguear el código con el blueprint que con C++, porque en C++ por ahí te faltó un punto y coma y ya no te compila. ¿Bien? En cambio, blueprints va a compilar, va a tirar error, podés debuguearlo, podés ir cajita por cajita viendo cómo funciona esto. ¿Bien? En el caso de C++ también se puede debuguear línea por línea, pero bueno, no es tan fácil con Visual. Hay que hacer algunas cosas medias complejas. Ven que no vamos a ver claramente ahora. Y la contra que tiene es que puede llegar a ser muy desordenado si no se respetan ciertas reglas. Yo esas reglas se las voy a dar y se las voy a explicar. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta estas reglas porque lo que tienen los blueprints es que una cajita ocupa tanto espacio que si tenemos muchas cajitas y una funcionalidad muy compleja, tenemos funciones, tenemos eventos, tenemos variables, todo en ese conjunto, y no somos ordenados, somos bastante desordenados, nos va a pasar que nos va a quedar un código muy desordenado y va a perder lo más importante que tiene, que es fácil de leer y fácil de entender. Entonces hay que tener ese cuidado, bien como una contra que tiene. Analizando las pros y los contras de C++, lo que tiene C++ es que tenés acceso a todo el código, al ser el código del motor. Si hay algo ahí que tenés que destrabar o usar que por ahí no está expuesto con blueprints, C++ obviamente es la elección. Más rápido para realizar ciertas tareas. Bien, lo que tiene C++ es que al hacer el código directamente del motor es más rápido para algunas tareas. Como digo, para algunas tareas, no para todas. ¿Bien? No es que yo les voy a decir, no, miren, tienen que aprender C++ porque es mejor. No es mejor que Blueprints. En realidad es lo mismo. La diferencia es que para algunas tareas en particular, especialmente tareas de un nivel que consume mucho procesador, estoy hablando de tareas complejas a las que ustedes no se van a enfrentar ni en esta materia ni en la próxima, obviamente C++ tiene mejor performance. Y las contras es que es más fácil cometer errores y obviamente es más difícil de debuguear. Bien, obviamente las ventajas de uno normalmente son las desventajas del otro. Bien. Entonces, eso es un poco qué son los blueprints y la comparación con C++, que muchos me preguntan, ¿cuál uso? ¿Blueprints o C++? Bueno, no. En realidad, lo ideal es conocer los dos y utilizar el que nosotros consideremos adecuado, ¿bien? Para nuestro proyecto en particular. Bien, yo, por ejemplo, en mi caso en particular, yo estoy haciendo una aventura gráfica en el Real 2D y no tengo código C++. O sea, está hecha 95% diría con blueprints. Y la performance es excelente. Entonces, lo que digo es, no se dejen llevar con que hay gente que es muy purista y dice, no, no, C++ o nada. No se crean que es así porque esto está cambiando y muy rápidamente.